Sí, muy buenas tardes a todos los que a esta hora están siguiendo la página en Facebook de la Asociación Hermanos Saiz Guantánamo. Nos encontramos en la sala de producción multimedia del periódico Venceremos, donde se encuentra el SEC, desde el cual vamos a estar haciendo las transmisiones en directo de la 9ª edición de la Jornada de Cine Andante, el principal evento audiovisual que organiza la Asociación Hermanos Saiz en Guantánamo, precisamente para promover los audiovisuales realizados por jóvenes realizadores cubanos. En este caso, pues esta 9ª edición está dedicada a los 35 años de la Asociación Hermanos Saiz. Y precisamente hoy, este 10 de noviembre, iniciaron las actividades del evento. Estuvimos en la mañana en este mismo periódico presentando varios audiovisuales y ahora estamos en nuestra primera directa, en este caso para dialogar sobre la videodanza. ¿Por qué dialogar sobre la videodanza? Pues precisamente al estarse celebrando dentro del evento estos 35 años de la Asociación Hermanos Saiz, hemos querido repasar parte de lo que ha estado haciéndose audiovisualmente desde Guantánamo en este periodo de enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, donde más allá de realizaciones como los videoclips, como los promocionales, también se estuvo trabajando fuertemente en las campañas de los principales eventos que tuvimos dentro de la asociación. Y dentro de esos eventos estuvo la jornada de jóvenes coreógrafos, lo cual hizo que volviéramos a darle una mirada a la videodanza. Por eso hoy vamos a hablar de ello, y qué mejor invitado que el que tengo a mi lado, en este caso Guillermo Kelton Contreras, quien es realizador audiovisual, quien es bailarín, coreógrafo y además máster en estudios teóricos de la danza, que es también un aval científico que tiene nuestro querido invitado y amigo también, Kelton. Buenas tardes, Kelton. Bueno, buenas tardes, Adriel, y muchas gracias a la Asociación Hermanos Saiz, organización a la que pertenecí muchos años, y por supuesto al comité organizador del encuentro de Cine Andante por haberme invitado a este trabajo. También el agradecimiento también es a la organización de la Asociación Hermanos Saiz, específicamente del encuentro de jóvenes coreógrafos, que me permitió trabajar en este evento de manera intencionada a partir de los conocimientos que había desarrollado, sobre todo en el campo del tratamiento audiovisual que tiene la danza en este sentido. Es que de hecho, si vamos a hablar de los 35 años de la Asociación Hermanos Saiz en Guantánamo, también eres parte de esa historia, que además fuiste presidente de la Asociación Hermanos Saiz acá en la provincia, que estuviste vinculado al nacimiento o al fortalecimiento de muchos de los eventos que hoy tenemos en la asociación, y que ha seguido vinculado a ellos, ya sea desde la danza, ya sea desde el audiovisual, o ya sea desde la misma organización de los eventos, como fue con esta jornada de jóvenes coreógrafos. Si estamos hablando de la videodanza, Kelton, ya para ir entrando en materia, generalmente es bien complicado porque es un género que ya la danza existía según fue surgiendo el cine, que se fue moviendo al audiovisual. O sea, creo que fueron naciendo otras necesidades de contar lo que hacía el cuerpo en movimiento, pero desde otras miradas, desde otras formas. Yo quisiera que me conceptualizara quizás un poco qué es la videodanza en sí. A ver, mira, yo creo que desde la década del 20 del siglo pasado, que en que las vanguardias del siglo XX, por supuesto, empezaron a reeditar todo lo que estaba pasando en cuestiones de creación artística, ya los creadores empezaron a proponerse nuevas metas en cuestiones de creatividad y de buscar, sobre todo, ideas renovadoras mediante las cuales poder llevar a cabo la creación en diferentes manifestaciones. La danza, por supuesto, no se quedó atrás. Cada una de las manifestaciones tuvieron diferentes momentos para ese desarrollo, pero la danza también fue asumiendo esta actividad a partir de que el hecho escénico era acción en sí misma, y el audiovisual entonces tenía un protagonismo de la acción a partir de la creatividad que tenían sus realizadores y todas las cuestiones. Desde el surgimiento del audiovisual, del surgimiento del cine y de todas las variantes del audiovisual, el cuerpo humano ha sido el centro, como es el cuerpo humano el centro también para la danza. Entonces el movimiento, de alguna manera, que en la danza se había convertido en un hecho escénico netamente, en el audiovisual también tenía una característica específica, y lo que sucedió fue que empezaron a unirse patrones de cómo utilizar el cuerpo en ambas manifestaciones, y así entonces fue surgiendo
el video danza. ¿Qué pasa? Que experimentación al fin empezaron a introducirse elementos tanto en uno como en otro. La danza en el audiovisual y el audiovisual por supuesto en la danza. Entonces que existieron muchas coreografías que tienen un tratamiento audiovisual. De hecho hay elementos de la composición coreográfica que se remite a efectos del audiovisual y audiovisuales que precisamente empezaron a especializarse a partir de la utilización del cuerpo, como fue el cine musical, como fue el trabajo ya de experimentación en el videoarte, para poder llevar el cuerpo hacia una dimensión diferente que el audiovisual lo permite llevar. A partir de ahí empezaron esas experimentaciones y fueron haciendo tránsitos de estéticas, de poéticas hacia un lado y hacia otro. En el 1945 todavía no había terminado la primera mitad del siglo pasado y entonces se plantea un trabajo que es hasta este momento lo que se considera como lo primero que se conoce como videodanza. O sea, la primera videodanza. La primera videodanza 1945. de 1945 es Maya Deren, que ella fue la primera que hasta ese momento intentó, y por supuesto considero que para los momentos lo logró, poder hacer un trabajo de unidad, de hibridación de la danza con el video, al punto de que no es exactamente un video, o sea, solamente un video con todas las características que en aquel momento o sea, una obra audiovisual en la que había un texto, había un grupo de elementos. Tampoco era solamente una danza, porque era una danza que al llevarla al audiovisual cambiaba su estructura, cambia incluso hasta los medios, la forma de producción de la obra. Y entonces, a partir de la conceptualización de esa obra, desde la hibridación, desde los conceptos de ambas manifestaciones en unión, el resultado fue esto. Muy sencillo, o sea, era una obra que el tránsito del bailarín pasaba en un momento que no puede suceder en la escena. Por ejemplo, el pasado de una habitación a un espacio abierto con solamente un cambio de plano, y eso sucedía en la danza, por poner un ejemplo de un segmento de la coreografía. Y eso elaboró un discurso que fue provocando crecimiento en ese sentido. Yo siempre utilizo, a la hora de conceptualizar la danza, yo siempre utilizo un ejemplo, a partir de mi formación también como científico. Yo empecé estudiando química pura. Lo que sucede en una reacción química. Cuando en una superficie horizontal uno pone dos sustancias, y esas sustancias se van expandiendo en esa superficie horizontal, cuando se juntan esas dos sustancias se crea una reacción en el medio. Esa sustancia que surge en el medio no es ni una ni la otra, es una tercera sustancia. Y ahí es donde se funda un laboratorio de experimentación de nuevas poéticas, de nuevas estéticas, de nuevas estructuras, y a partir de ahí se van gestando nuevas características en ese segmento en que se unen las dos sustancias. Ahí yo lo establecer, o sea, a mí me ha gustado sobre todo ese ejemplo para poder exponer cómo funciona esta hibridación. Ahí de hecho es algo interesante, ¿no? Porque generalmente muchos dicen, bueno, se apropia del lenguaje de la danza, se apropia del lenguaje del audiovisual, por lo tanto sería injusto quizás decir que es un subgénero de uno o un subgénero del otro. Algunos dicen que quizás es un nuevo género híbrido que está entre las fronteras, que utiliza los recursos de dos géneros o de dos áreas del arte. ¿Qué crees tú sobre este tema? Mira, hay muchos criterios sobre esto, sí. Y yo creo que muchos dicen que es un arte, o sea, que es una manifestación novedosa, y ya si te estoy diciendo que el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado ya empezó a hacerse nació esta manifestación, no es exactamente tan novedosa, pero quizás no ha sido lo suficientemente realizada por los realizadores, a partir de que muchos de los trabajos que se utilizan, que se realizan exactamente, requieren de un recurso además del que se utiliza en la danza. Sucede que, como bien decías, es injusto poder decir que es un subgénero de una manifestación u otra, y a partir de ahí puede considerarse una manifestación que puede vivir o no en la periferia, pero que sí es una evolución de miradas comunes, de miradas que se entrelazan para poder llegar a un resultado diferente. Ya en algún momento, o sea,
al principio cuando presentabas el espacio, decías que la videodanza, yo por supuesto entro en una especie de discrepancia, porque desde mi criterio lo considero el videodanza. Y esas son discrepancias que no existen solamente en esta sala que estamos nosotros, sino que son discrepancias que existen entre los creadores, entre la comunidad científica. No, es que de hecho, cuando uno busca literatura, cuando se refiere a videodanza, se nota ahí mismo que el tema género es uno de los temas que está en discusión. ¿Es la videodanza o es el videodanza? No se terminan de poner de acuerdo. De hecho, hasta para este espacio siempre utilizamos videodanza sin artículo. Videodanza sin artículo. El problema es que gramaticalmente puede parecer femenino, gramaticalmente femenino, pero estructuralmente es masculino, porque es un video, el resultado es audiovisual. Y por lo menos yo utilizo ese contexto, independientemente que gramaticalmente pueda parecer femenino y sea funcional llamarlo en femenino, el resultado final es un video. Por eso es que te digo que todavía hay discusiones con respecto a eso, y eso, independientemente de que sea renovador o no, te da la medida de cuánto de experimentación y cuánto de profundo tiene la cantidad de miradas diversas que tiene el videodanza en este momento. Inclusive desde la estructura también, porque por ejemplo hay quien dice que normalmente, una danza está sobre todo en un escenario, que si al final tú lo que grabas en video, lo que pasa en ese escenario, no se puede considerar videodanza. Hay estudiosos que dicen que no, que ya para hacer videodanza tiene que tener un pensamiento también audiovisual parejo, que te permita ampliar, como bien tú decías hace un rato, ¿no?, el mensaje que tú quieres transmitir con esa danza, con esa coreografía que va un poco más allá. Mira, incluso en algunos momentos, en algunos trabajos que estuve realizando, en algunos artículos que estuve preparando previos a la discusión de la maestría, que definitivamente fue trabajé sobre los procesos creativos de videodanza, definimos algunas cuestiones que tenían que ver con eso. Por ejemplo, el hecho de utilizar un recurso audiovisual para mantener o para proyectar o para proponer la visualidad de una obra escénica no la convierte en una obra audiovisual. Eso simplemente es un registro de una obra escénica, y incluso cuando es registro se permite incluso cortes, algunas cuestiones que no son reales, que pueden variar la obra, la grabación, el registro en sí, pero sigue siendo un registro porque es la esencia captada en un medio audiovisual para proponerse a la otra persona, para estudiarla, para disfrutarla, para cualquier tipo de cuestión. Hay además otro grupo de elementos que sucedió, sobre todo, que sigue sucediendo independientemente que se dio desde la vanguardia del siglo XX, como decía al principio, y es que muchas coreografías, muchos hechos escénicos se estaban dando fundamentalmente desde la utilización de recursos audiovisuales, ya sean pantallas, y entonces el bailarín en interacción con la pantalla. O sea, el video estaba inmerso dentro de la obra escénica. Eso seguía siendo una obra escénica porque el resultado era la escena en sí. O sea, esa obra sin el video, por supuesto, no iba a ser lo mismo, pero seguía siendo una obra escénica. Entonces, ya cuando vamos a hablar de videodanza, estamos hablando de ese nivel de hibridación, que es un pensamiento, es una poética que tiene implícita, digamos que diluciones temporales, espacios fragmentados, cosas que cuando lo utilizamos en la escena no podemos hacerlo. Sin embargo, se recurre a elementos del audiovisual que, en conjunción con el trabajo del cuerpo, se llega a la videodanza. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que la propia composición coreográfica sufre nuevas estructuras, o sea, asimila nuevas estructuras a la hora de poder llevar a cabo el trabajo de la creación artística, ya sea desde la composición coreográfica, a partir de elementos tan sencillos como la simetría, como los niveles, como las diferentes motivaciones que se utilizan para las frases de movimiento, y a la dramaturgia en sí, como se utiliza en la escena, y entonces ya sean los elementos que se trabajan desde el proceso productivo del audiovisual. Entonces, hay una unión entre esa composición coreográfica y el proceso productivo del audiovisual que permite que después no lo puedan separar, que no sea ni una danza ni un video, por lo menos que no sea una obra escénica, pero que tampoco sea solo un video en sí, porque tiene un trabajo del cuerpo donde la escena tiene ahí un nivel implícito muy importante.
Entonces ahí nos damos cuenta que el coreógrafo también muta, la concepción de coreógrafo que teníamos no es solamente la persona que monta esa concepción, de esa frase de movimiento, esa dramaturgia establecida solamente para la escena, sino que además estamos hablando de un movimiento, de un coreógrafo que se convierte en un grupo, que puede convertirse ahora en un grupo de coreógrafos, porque está el coreógrafo que trabaja el movimiento escénico, pero además esa persona que graba se convierte en un coreógrafo porque es la mirada que esa cámara le está dando al movimiento, pero la persona que edita se convierte en otro coreógrafo, porque si analizamos los conceptos de coreografía, por ejemplo, como lo estableció uno de nuestros principales pensadores, Ramiro Guerra, es una organización de movimiento. Entonces, el coreógrafo físico, como yo le llamo en algunos de mis trabajos, habla de la escena, de lo que pasa físicamente. Sí, de lo que pasa físicamente. El coreógrafo, le llamamos coreógrafo de la cámara, que no solamente yo lo he dicho, sino hay muchos trabajos incluso que se habla de coreografía de la cámara. Está ya sea el director de fotografía o el propio camarógrafo, que establece un discurso en relación con ese bailarín que se está moviendo. Y además de eso está el coreógrafo de postproducción, como pudiéramos llamarle también, que tiene que ver con ya la concepción final del trabajo, un cuerpo ya que no es físico, es un cuerpo ya digitalizado, pero que tiene un nivel de decisión este último coreógrafo, porque le va a dar un grupo de elementos que no se puede dar físicamente, y le da la terminación a la obra. Yo creo que a partir de ahí surge esa hibridación de tantas cosas que entonces deja de ser una cosa u otra para hacer lo que indudablemente ya para un artista, en este caso ya sea del audiovisual o sea de la danza, lograr tratar de incursionar en este camino, yo creo que es bastante complicado a partir de la propia formación que puede tener tanto uno como otro para poder irse a la frontera de este tipo de elementos. En el caso tuyo, que tuviste una formación como bailarín, también como coreógrafo, llegas al audiovisual, creo que más o menos en ese orden. ¿Cómo descubres la videodanza y cómo lograste empezar a ir incursionando en ella? A ver, sucedió que Danza Libre, que fue la institución que me formó, donde yo me hice primer bailarín, donde tuve un desarrollo importante en el mundo de la danza, me permitió sobre todo adentrarme en el mundo audiovisual a partir de una acción sencilla. Y esto, por supuesto, se lo estoy agradeciendo a Alfredo Velázquez, director de la compañía en ese momento, y que fue la persona que me impuso de alguna manera, o sea, por decirlo de una manera organizacional, ¿no? Una misión dentro de la compañía, que era organizar y trabajar en el material audiovisual que existía de la compañía. Y a partir de ahí empecé a darme cuenta que había muchos elementos que el propio registro de la obra te permite. Eso me permitió además trabajar en diseños gráficos, en trabajos que se hacían ya para la compañía. Y ahí vinieron las primeras inquietudes. Surgió la posibilidad de poder estudiar en la Facultad de Audiovisuales del Instituto Superior de Arte, y no me negaron nunca la posibilidad. De hecho, mi director, Alfredo, fue el primero que impulsó esa posibilidad a partir de una visión siempre abierta que él tenía del hecho artístico, y él siempre pensó que era una buena manera de poder enriquecer sobre todo la propia danza, y que sabía que la compañía se iba a beneficiar de todo eso. Y a partir de ahí entonces poder entrar en todo ese mundo de empezar a la búsqueda, sobre todo en la filial de Orquídea de Visa, y siempre desde el principio la idea fue poder unir todo ese trabajo y poder trabajar el videodanza, que ha sido la línea de investigación desde el pregrado, ahora en el posgrado, y bueno, esperemos que en el doctorado también pueda seguir por la misma línea. Pero ahora, ¿qué ha pasado con eso? Es verdad que puede ser por la propia formación que sea un poco difícil que un realizador o un bailarín puedan dedicarse al videodanza, porque no tiene todo el conocimiento de la otra manifestación para poder entonces establecer esa hibridación que se necesita en la creación de esta manifestación. ¿Y cómo tú crees que pudiera incidirse en ese camino, en la formación de uno u otro, en ampliar ese espectro de visión? Ahora mismo se está trabajando en eso. Por ejemplo, quizás en Cuba, no al nivel que el resto de otros países del mundo, que sus universidades
tienen una formación más cercana al desarrollo tecnológico y a la mezcla y la fusión de la tecnología con la especialidad que están trabajando. Nosotros hemos estado, sobre todo en el perfeccionamiento de la educación superior, se han estado incorporando elementos que permitan modernizar la manera en que se crea y trabajar, sobre todo en la mirada avanzada de la creación artística. Aquí, por ejemplo, está pasando ya hace algunos años en la Facultad de Danza, sobre todo en la Facultad de Danza del Instituto Superior de Arte, que se utiliza el trabajo de los artistas, de los estudiantes que allí se forman, está muy ligado a estos pensamientos avanzados. Y también he tenido un conocimiento, porque pronto también seré parte del claustro de profesores de una maestría que se va a dar en la Facultad Audiovisual. También en la Facultad Audiovisual se están dando pasos hacia ese tipo de manifestación. O sea, que desde la danza se está acercando al audiovisual y desde el audiovisual se está acercando a la danza, para poder entonces tener elementos suficientes para poder tener un desarrollo en esta manifestación. Y eso creo que es importante, porque eso va a permitir que el trabajo sea realmente coherente. Hay muchos realizadores que piensan que con un conocimiento básico o ínfimo de la composición danzaria se someten a hacer un grupo de cosas y lejos de crecer en lo que ya se ha hecho, prácticamente a veces se permanece estático. Lo mismo pasa con los bailarines que quieren tener un conocimiento desde el audiovisual y empiezan a hacer su estudio, y pudiendo ser, si su formación hubiera sido más temprana, pudiendo ser más grandes en ese proceso creativo. Y entonces ahí radica el hecho de que la formación en el momento justo es necesario. ¿Qué pasa con entonces el nivel medio? En el nivel medio eso no pasa, porque sucede en el hecho artístico, cuando muchos artistas, cuando terminan el nivel medio, ya pasan a la vida profesional. Y en el nivel medio todavía adolece de ese enriquecimiento. Yo creo que también, por lo que conozco, por lo que sé, que se está pensando en enriquecer eso desde el nivel medio. Yo en un momento, cuando trabajaba sobre todo en la escuela de danza, intenté incorporar algunas cuestiones. Ahora hay algunos artistas de la provincia que se han lanzado a esa experimentación a partir de lo que pudo haber incidido desde la formación, o sea, artistas que en un momento fueron alumnos míos. Y creo que la formación es inevitable, que la formación tenga que ser. Y además es algo en lo que la Asociación Hermanos Saiz pudiera también ayudar, las organizaciones de alguna manera, porque más allá del programa de estudio que pueda tener la enseñanza artística, en este caso de la escuela de danza, pues de alguna manera, mediante proyectos, mediante eventos como este, mediante espacios que se pudieran realizar allí, uno pudiera tratar también, ¿no?, de ir sembrando eso. Como bien tú decías, varios estudiantes estudios de antes, hoy en día ya están incursionando, porque es parte de eso también, y yo creo que es algo que es un reto que debemos irnos poniendo. Hace unos años se hablaba precisamente de eso, de estrechar lazos, inclusive Alfredo Velázquez, me alegró mucho que ahorita lo mencionaras, porque además el maestro siempre estuvo con la biodanza presente. Inclusive recuerdo que hace aproximadamente unos 9 años realizamos acá un espacio sobre la biodanza que fue promovido por él con ayuda de la Asociación Hermanos Saiz, y que inclusive vinieron realizadores desde La Habana que estaban dedicándose al evento que se hace paralelo al Festival de Danza en Paisajes Urbanos, que ellos vinieron hasta Guantánamo y pudimos interactuar, ver, pero realmente después como hubo una ruptura con eso, y es algo que hay que retomar realmente. Hay algo importante, que esto, creo que también hablabas de que poco a poco es que hay algunos bailarines que se han ido incorporando con el videodanza o la videodanza como uno de los elementos, una de las formas de poder expresarse también, ya con el audiovisual como agregado, o uniéndose con realizadores audiovisuales, porque el audiovisual se trabaja en equipo, y también es ese pensamiento, como tú decías ahorita, que son múltiples coreografías. Muchos estudiosos hablan de esto, de que el director es un coreógrafo, el propio coreógrafo como tú decías hace un rato. Y en este caso la Asociación Hermanos Saiz, yo creo que este año la pandemia nos deja muchas cosas malas, nos deja mucho dolor, mucha tristeza, pero también nos deja enseñanzas.
Y en el campo de la promoción artística es donde yo creo que nos deja sobre todo grandes enseñanzas, porque al final muchos artistas que no podíamos estar en la calle, tuvimos que utilizar más las plataformas digitales para poder promover lo que hacían. Y eso hizo que de pronto el teatro tuvo que irse al audiovisual para poder expresarse mediante redes sociales. La danza tuvo que irse mucho más también, y es cuando llega un evento como Jóvenes Coreógrafos, que es uno de los principales eventos de artes escénicas que organiza la Asociación Hermanos Saiz en el país, y el único que está dirigido directamente a los jóvenes coreógrafos, a la coreografía, no tanto a los bailarines como otros eventos. Y en este caso tuvo que el evento que normalmente está en los escenarios, que va precisamente a la escuela de danza, que tiene espacios de formación, tuvo que utilizar todo eso, pero desde las redes sociales, y por lo tanto hubo que pensar una campaña donde conferencias, donde espacios, y sobre todo donde él o la videodanza tuviera una fuerte presencia. Y es ahí donde también tuviste una gran participación. Quiero que me hables también un poco de esa experiencia de esta jornada de jóvenes coreógrafos en 2021. Bueno, la jornada de jóvenes coreógrafos creo que fue sobre todo un hecho osado, porque todo evento, sabemos que en estos tiempos de pandemia hemos tenido que ser osados en todo, pero ha sido un hecho osado precisamente porque la danza era un hecho escénico, y independientemente de que en otros momentos la propia jornada ha tenido espacios dedicados al videodanza como tal, pero para poder ampliar todo el concepto de lo que sería la manifestación y las cosas que se nutren de ahí, en este momento, en este tiempo se dedicó no solamente al videodanza, sino a la producción danzaria en relación con el audiovisual y con los medios digitales. Eso permitió sobre todo que no solamente, o sea, primero que la participación fuera amplia. En otro momento la participación se ve cegada por cuestiones de presupuesto, porque no pueden llegar aquí todas las personas que quisieran llegar, porque todas las personas no pueden ver todo lo que quisieran ver. Sin embargo, el hecho de poder tener el espacio en las redes sociales nos dio la medida de cuántas personas más allá nos podían ver. Por eso me alegró también que hablara de enseñanza, porque ya pensemos que en los próximos eventos poder hacer una fusión entre presencialidad y virtualidad, para que ya las personas que no pudieran llegar hasta acá también pudieran participar en el evento. Y eso fue una gran enseñanza también que tuvimos en el encuentro Jóvenes Coreógrafos. Digo tuvimos porque desde el principio el comité organizador, Helio, que dirige el encuentro, y la dirección, la presidencia de la Asociación Hermanos Saiz, se acercaron a mí para poder, primero que todo, para poder establecer las bases de la jornada, porque había que estar claro qué era lo que íbamos a pedir. Entonces ahí pedimos promociones, porque también hay que pensar que en esa fusión del audiovisual se hacen muchas promociones de la danza, y a veces se tiene un campo solamente periodístico o informativo, y eso también es un campo creativo. Promociones de danza, registros de danza y videodanza. O sea, desde la base se pidieron estos materiales para poder tener una participación diversa, y para que la gente no se sintiera que solamente estábamos pidiendo una manifestación solamente. Y entonces a partir de ahí se empezó a trabajar, y todos los materiales empezaron a llegar y todo eso. Importante, una participación internacional que es meritorio. Creo que era meritorio la participación internacional, y no solamente desde la práctica, o sea, desde el hecho artístico, sino también desde el hecho investigativo. Muchas personas que trabajan la investigación de estas manifestaciones, de la manifestación de danza y de las variantes que pueden existir de todas las otras cosas que suceden con esta manifestación, llegaron hasta el evento. Las partes teóricas fueron diversas e importantes. Colombia, México fueron países que tuvieron una participación importante a partir del propio desarrollo que tienen en esta manifestación, tanto en la danza como en el propio videodanza, y la relación que tienen con el audiovisual. Estudiantes sobre todo el programa de danza de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, se acercaron al evento con sus trabajos de tesis, que creo que eso lleva sobre todo años de estudio, de trabajo, que tiene una investigación que sustenta la obra, y eso le dio un nivel muy alto al evento. Yo creo que trabajar en el encuentro de jóvenes coreógrafos fue un lujazo este año,
sobre todo porque, como bien decías al principio, tuve la tarea de diseñar y de realizar la campaña promocional, y desde el principio estuvimos pensando en cómo nosotros podemos hablar de la danza desde el audiovisual, que visualmente me pueda expresar todo eso. Y entonces siempre pensamos lo que sucedió a lo largo de muchos años, como le he contado hasta ahora. Es un tránsito de la escena a las redes sociales. Ha pasado, por supuesto, por la televisión, por el cine, por todo, y llega hoy a las redes sociales, que es el medio que está tomando la delantera en todas cuestiones de interacción. Entonces, desde el propio spot empezamos a trabajar esa idea, y como ese tránsito va, el cuerpo que va transitando de un lugar a otro, incluso sale de esas redes sociales para llegar a nosotros nuevamente, en ese ciclo que sigue siendo, y a partir de ahí salieron, por supuesto, el cartel, la gráfica, las credenciales, los anuncios y todo lo demás, y creo que eso le dio un realce sobre todo a un evento que estaba matizado por el audiovisual, y que el propio audiovisual fuera resultado de esa creatividad. Una forma también de revolucionar el evento, y como bien decías, no solamente va a pasar con jóvenes coreógrafos, ya muchos eventos seguirán fusionando el apartado de promoción de los espacios digitales con los espacios presenciales. Ya casi que será una necesidad, porque también son públicos distintos, y ahora mismo este espacio que estamos teniendo es un ejemplo de eso. Cine Andante, que ha tratado de tener pues los espacios presenciales, y hemos mantenido los digitales, como mismo pasó el año pasado. Y yo creo que en ese sentido, Cine Andante este año, como decía al inicio, que está celebrando los 35 años de la Asociación Hermanos Saiz, no podía dejar de mirar hacia jóvenes coreógrafos, precisamente por lo visible que fue. Porque además estamos hablando de las redes digitales, pero estuvo también en espacios de la televisión tradicional, o sea que pudieron llegar ahí precisamente al tener el audiovisual como lenguaje. Fue muy interesante también ver que las compañías danzarias del territorio estuvieron todas imbricadas, y no estoy hablando solamente quizás con conferencistas, sino pudimos ver videodanzas donde los protagonistas eran no solo los bailarines, sino también cuerpos de los grupos de percusión, por ejemplo, de danza libre, pero vimos de danza fragmentada, el proyecto Médula, que estuvo presentando una especie de tráiler de lo que sería Mácula, que próximamente se estará estrenando en la casa del joven creador. Creo que en diciembre se va a estar estrenando ya Mácula, una obra también, que creo que Médula también ha ido experimentando un poco en el tema de la videodanza, con Joel al frente. Sí, ganaron la beca donde quedó como resultado Mudanza, que es una de las obras que han estado trabajando, y creo que eso también es importante. Pero ahora toda esa producción, por ejemplo, en Cine Andante, encuentra un espacio para poder ser promovido. Pero yo creo que uno de los grandes problemas es que hoy en día en Cuba los principales eventos del audiovisual miran más hacia el apartado que tiene que ver más con el cine, corto de ficción, de animación, documental, largometraje, o sea, va más sobre todo eso. Los géneros establecidos. Y otros espacios o otros géneros que han ido ganando además muchísima salud en los últimos años. Quizás el videoclip tiene hoy en día en Lucas y en el propio Moviendo, que tú diriges, espacios también de confrontación, de ver qué está haciendo el otro, de intercambiar, de poder medirlo. Pero ya cuando vamos al videoarte, son muy pocos los eventos que existen en el país, por suerte tienen. La promoción también queda, las cápsulas promocionales, que ha habido toda una producción que no son meramente periodísticas, sino que también hay un pensamiento artístico detrás de ella, y la videodanza también queda ahí. Se dice que en el mundo son alrededor de 50 los eventos oficiales que existen de videodanza. En Cuba, ¿cómo anda este tema? Bueno, mira, en Cuba existe, por supuesto, DB de Danza Habana, que fue un evento que fue fortaleciéndose a partir de los propios espacios que tenía en el encuentro de danza espacial urbana, y que fue fortaleciéndose como un evento en sí mismo, y se convirtió en eso, en un evento audiovisual que yo creo que es muy importante que los realizadores y los bailarines y las personas que se dedican al videodanza también puedan tener conocimiento de lo que se produce cada año, de lo que se presenta cada año en ese evento, que es importante. Yo creo que también en Fábrica de Arte hay un grupo
de acciones, de actividades que se generan desde la promoción del videodanza, de la producción y promoción del videodanza en Fábrica de Arte. Hay algunos realizadores como Adolfo Izquierdo, como un grupo de artistas, sobre todo de la filial de audiovisuales de Elisa, que también están experimentando en algunas cuestiones que evidentemente no son todo lo que quisiéramos, pero son bastante limitadas, moviendo en sí mismo, además de que hoy solamente se dedica a hacer un festival de videoclip y el programa de televisión también. La mirada futura de Moviendo es que se convierta en una plataforma de experimentación audiovisual donde también tenga presencia el videoclip y el videodance. O sea, estamos pensando que todo este trabajo que estamos haciendo con el videoclip también extrapolarlo al videodanza y al videoclip también como géneros de experimentación y de poder también establecer conflictos entre creadores de cómo llevar a cabo la creación artística en este sentido y sobre todo que tenga el audiovisual como bandera, como elemento unificador de todas estas cuestiones. Evidentemente Cuba adolece bastante de eventos donde se presenta el videodance. Porque, por ejemplo, está el almacén de la imagen, está el encuentro, incluso el evento, el que se hace en Camagüey de videoarte, sí. El videoarte, están los otros festivales, tanto de cine como... Y no hay, digamos, un apartado establecido, aunque tengo conocimiento que se presentan, pero no hay un apartado establecido para estos géneros experimentales, para estos géneros novedosos, porque vamos a pensar que sí, novedosos porque al final no tienen un gran espacio para la promoción y siguen siendo novedosos, porque la gente lo ve así. Y tenemos que seguir trabajando en eso. Sí, además la posibilidad de que existieran más espacios de ese tipo también ayudaría de alguna manera a promocionar más al videodanza y de alguna manera también de que fueran más los realizadores, los coreógrafos, los bailarines, los artistas en general, que se fueran sumando también a defenderlo, a hacerlo, a producirlo. Yo creo que sería una manera también de estimularlo. Tú decías el almacén de la imagen, creo que posiblemente es de los festivales competitivos, es el más inclusivo que tiene el país, porque es el único que se va más allá del cine y se va a mirar otras áreas del audiovisual. Aunque como bien tú dices, no siempre sean las que vayan a ganar, pero sí de pronto da miradas al videoclip, a determinados tipos de videoclip, al propio videoarte, a la videodanza, incluso a las propias cápsulas promocionales que estábamos hablando hace un rato. Todo eso tiene un espacio ahí. Ya fuera de otro espacio competitivo es muy difícil encontrarlo. Sin Andante ha tenido la suerte que desde la segunda edición en 2014 hemos podido tener videodanzas. Las producidas primero fueron las tuyas, las que hiciste allá en Quinocú hace ya unos años, y poco a poco hemos ido incorporando, y este año, gracias a jóvenes coreógrafos, pues logramos tener varias que a los amigos y amigas que hasta ahora nos están viendo, pues pudieron buscarlas el viernes a las 10 de la mañana en esta propia página de la Asociación Hermanos ahí en Guantánamo, donde vamos a estar mostrando parte del quehacer de los realizadores audiovisuales, de los artistas guantanameros con el audiovisual como lenguaje durante este periodo de enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. Yo creo que será un espacio interesante, y fuera de eso, en los espacios ya de presentaciones que vamos a tener en diferentes comunidades, en Ho Chi Minh el viernes, mañana en el Consejo Popular Centro, específicamente en la cancha de baloncesto de la calle José Martí, que vamos a estar el sábado en la sombrilla de Paraguay, un Consejo Popular que es rural, que no es urbano, que estaremos también por allá, y yo creo que serán espacios en la propia vocacional de Ciencias Exactas José Maceo, donde vamos a estar, donde van también a estar presentes la videodanza. Pero no queríamos dejar de poder hablar un poco del videodanza, de la videodanza, poder de alguna manera dialogar. Estos son espacios que, como bien hemos puesto, son para eso, para dialogar, para todos conocer un poquitico más y acercarnos a qué estuvieron haciendo nuestros artistas en este periodo, siempre que usaron el audiovisual como lenguaje. Yo agradecerte, Héctor, por haber estado con nosotros. Sé que son días bien complicados porque andas con los jurados de nominación de Moviendo
andando? ¿Cómo anda el tema Moviendo? Bueno, Moviendo ya está trabajando en las nominaciones. El día 19 vamos a presentar los nominados en un programa que vamos a transmitir en directo desde el Telecentro de Subvisión y que también va a estar por vía streaming para que los que no viven en la provincia de Guantánamo. Y bueno, espero que podamos entonces poder hacer lo que había hablado, que poder hibridar tanto la presencialidad como la virtualidad en esta edición de Moviendo, que pretendemos que se haga para el mes de enero, finales de enero, principio de febrero, la gala de premiación. Bueno, desearte éxito con Moviendo. Esperamos que en otras jornadas de jóvenes coreógrafos nos acompañen, en otros espacios de cine andante donde siempre has estado. Claro que sí. Déjame aclarar que Kelton siempre ha estado en los eventos de cine andante como realizador, no solamente con videodanza, ya con videoclip, con otros tipos de materiales audiovisuales. Te esperamos en otros espacios, y bueno, y a ustedes invitarlos mañana a las 3 de la tarde, estaremos también aquí, pero para hablar sobre el teatro, que también en este año tuvo que utilizar las plataformas digitales y por lo tanto el audiovisual como lenguaje para poder llegar a los públicos. Entonces mañana a las 3 nos estaremos viendo de nuevo en otro espacio en directo desde la página de la Asociación Hermanos Sahíes en Guantánamo, dentro de la 9ª edición de la jornada de cine andante. Buenas tardes y gracias a ti y gracias a todo el que Muchas gracias.